Entonces, cuando hablamos de glaucoma, estamos hablando de una de las patologías que lleva a una ceguera irreversible, ¿ya? Cuando vimos catarata, vimos que la catarata era una ceguera reversible, también frecuente pero reversible. En cambio esta no, es irreversible y lleva a la ceguera, es una de las principales causas de ceguera. Entonces, cuando hablamos de lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto, vamos a ver pues que esta es una enfermedad multifactorial debido a que son muchas las causas que van a intervenir en ¿qué? En lo que es el daño del nervio óptico. Al final, la etiopatología de lo que es el glaucoma va a presentarse por daño lento a nivel del nervio óptico. Es una neuropatía óptica que va a ir acompañado de cambios en lo que es el campo visual. Y esta puede presentarse ya sea con que el paciente tenga una presión intraocular elevada o una presión normal, ¿ya? Entonces, para el diagnóstico la presión intraocular no es tan importante. Entonces va a haber un daño secundario a pérdida progresiva de axones de las células ganglionares, ¿ya? Entonces, ¿por qué se produce esta pérdida secundaria? Se relaciona con la presión intraocular porque el tratamiento al momento actual es bajar la presión intraocular. ¿Y qué es lo que va apareciendo conforme va progresando el glaucoma? Una excavación en el disco óptico. Si no se trata, esto va a ir hacia una ceguera, ¿ya? Y el tratamiento, cuando se da, solamente es para preservar la visión que se tiene al momento del diagnóstico. Ya no va a hacer que se recupere la pérdida en lo que es la visión con el tratamiento. Entonces, pues, lo que es el glaucoma viene a ser una neuropatía óptica crónica caracterizada ¿por qué? Por atrofia del nervio óptico, en los casos ya mucho más avanzados, y pérdida de células ganglionares y pérdida de sus axones, que son las células que van a formar, ¿no?, el nervio óptico, ¿ya? Entonces, esta es la definición que se maneja actualmente, donde va a haber una atrofia del nervio óptico, pero previamente se van presentando pérdida de células ganglionares, pérdida de sus axones, que son detectadas con la tomografía de coherencia óptica, pero que desde el punto de vista del diagnóstico no es todavía un requisito para el diagnóstico del glaucoma como lo es el campo visual. Entonces, cuando tenemos a un paciente normal, ¿no?, va a aparecer pues una serie de cambios moleculares donde va a existir una aceleración de la apoptosis, muerte de células ganglionares y pérdida de axones, cambio en la capa de fibras nerviosas que todavía no son detectables, de tal forma que va a haber una enfermedad no detectable que va a dar lugar a lo que vendría a ser una enfermedad también asintomática, donde va a existir cambio en la capa de fibras nerviosas que ya va a ser detectable, cambios en campo visual cuando se hace una perimetría de onda corta, o cambios en el campo visual cuando ya existe una perimetría estándar automática. Y esto da lugar a lo que es un deterioro funcional, donde existe ya un cambio visual, un deterioro en el campo visual, la misma que ya indica una lesión moderada de lo que es la capa de fibras nerviosas, o cambios severos en el campo visual. Y esto va a ir evolucionando hacia lo que es la ceguera. Y en todo este proceso, desde la etapa de enfermedad indetectable hasta un deterioro funcional considerable, el glaucoma no va a tener una expresión clínica, ¿ya? Va a haber una expresión clínica bastante inespecífica, y esto es lo que lo hace peligroso, ¿ya? El paciente no podrá tener sintomatología, pero el daño va avanzando en forma progresiva y se convierte en un daño irreversible. Entonces el glaucoma va a estar presente en todo el mundo,
siendo más prevalente en algunos sitios como por ejemplo en África, en parte de Oceanía, donde va a haber mayor manifestación de ello. Entonces el glaucoma viene a ser la segunda causa severa e irreversible en el mundo, y en algunos países esto constituye un problema de salud pública, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de glaucoma tiene mayor prevalencia en afroamericanos, en descendientes de ellos. Por lo tanto, en lo que es pacientes de raza negra, en afroamericanos, es la principal causa de ceguera, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Pero que últimamente se está viendo que en los hispanos, en los latinos, está aumentando la tasa de prevalencia para el glaucoma. Entonces, cuando vemos respecto al glaucoma, el desarrollo en países en desarrollo, vamos a ver pues que en estos países en desarrollo hay mayor incidencia de glaucoma. La enfermedad al momento del diagnóstico generalmente es una enfermedad mucho más avanzada y hay mayor riesgo de progresar a ceguera. Por lo tanto, en estos países en desarrollo, pues el tratamiento tiende a ser más agresivo, incluso se debe de plantear de repente la posibilidad quirúrgica ante la situación del glaucoma, ¿ya? Entonces, el glaucoma primario de ángulo abierto viene a ser la causa más frecuente de todos los glaucomas que hay, ¿ya? Casi el 74-75% de todos los glaucomas es glaucoma primario de ángulo abierto, y esto es mayor en donde en pacientes afroamericanos y afrocaribeños. En el 2020 se tenían más o menos 80 millones de pacientes a nivel mundial que sufrían de glaucoma, y para el 2040 se esperan casi 112 millones de pacientes con glaucoma. Y la tres cuartas partes de ellas son por glaucoma primario de ángulo abierto, ¿no? Una prevalencia en África de 4 a 2%. Entonces, existen muchos estudios amplios de tipo poblacional donde se determina pues de que, por ejemplo, en el estudio de Baltimore, la población negra tenía una incidencia de 1.2% de glaucoma frente a una población blanca de 0.9%. En Rotterdam, en Europa, había una prevalencia mayor de 55 de 1.1, pero el riesgo de desarrollar glaucoma en los próximos 10 años subía a 2.8. ¿Cuál era la importancia de este examen? El hecho de que en el 50% de estos exámenes los pacientes no conocían su diagnóstico. Entonces vemos que en países con mucho mayor desarrollo que el nuestro hay un 50% de subdiagnóstico de la enfermedad. En el estudio de Barbados, en los pacientes afroamericanos, en los mayores de 40 años, un 7% de lo que es prevalencia del glaucoma. En el estudio de Los Ángeles, que se hizo a los latinos, se vio de que en los mayores de 40 años teníamos un 4.7% de prevalencia, pero en los mayores de 80 años teníamos hasta un 22% de prevalencia. Tenemos ahora una tasa de supervivencia que es mucho mayor, la expectativa de vida al nacimiento está ahora en 74, 76 años, por lo tanto, en los próximos años vamos a tener mucho glaucoma, sobre todo en Latinoamérica, ¿ya? ¿Y qué otra cosa? Un 75% de los pacientes de este estudio no conocían el diagnóstico. Entonces, en Latinoamérica, esto va a ser pues una patología que va a poner en riesgo lo que es la salud. Pero hay cosas que llaman la atención. Una
que hasta 75% de pacientes con glaucoma no tienen diagnóstico, ¿no? Hay pacientes que están con glaucoma, pero no tienen el diagnóstico. Y además, que entre el 20 y 50% de sus ingresos mensuales son destinados para el tratamiento de glaucoma. Entonces esto va a ser pues, un problema de salud pública muy importante. ¿Por qué razón? Porque las tasas de diagnóstico subdiagnóstico son muy altas y porque ejerce un poder sobre el ingreso que es casi del 30%. Entonces, si tenemos a un paciente con glaucoma de 75 años, sin diagnóstico o sin molestias oculares propias del glaucoma, ¿qué va a hacer el paciente? Si le genera el 30% de sus ingresos de gasto mensual. ¿No qué? No se va a tratar. ¿Ya? ¿Y esto va a conducir a qué? A seguir al final. Sí. Eso va a pasar. Entonces, hay que ver algunas características de que el glaucoma tiene un inicio insidioso, indoloro, tiende a ser bilateral, pero asimétrico. Hay más lesión de pronto en un ojo que en el otro, y relativamente asintomático hasta últimas etapas de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, como les decía, eso lo hace peligroso. Y en el diagnóstico hay que ver si es un paciente que tiene un ángulo abierto o un ángulo cerrado. En el ángulo cerrado va a producirse un glaucoma de ángulo agudo, glaucoma agudo, ¿ya? Y en lo que es el glaucoma que estamos tratando es de ángulo abierto, es el más frecuente. Y en el examen tenemos que hacer ¿qué? Un examen de lo que es la cabeza del nervio óptico. Porque en el glaucoma es la cabeza del nervio óptico la que va a verse alterada. Y entonces cuando se hace un examen de fondo de ojo, hay que ver pues qué cambios están apareciendo en el nervio óptico que puedan sugerirnos que el paciente pueda tener glaucoma y podamos confirmar esa presunción diagnóstica con un campo visual. Entonces, cuando estamos frente a un paciente, tenemos que tener en cuenta de que la enfermedad siempre es bilateral. Si encontramos una lesión unilateral, entonces de pronto habría que pensar en otra patología como una neuropatía compresiva, infiltrativa o isquémica como causante de esa patología. ¿Ya? En el glaucoma es bilateral la progresión de la enfermedad y la presentación. Si hubiera disminución de la visión central, discromatopsia, el paciente que confunde los colores, entonces eso también debe de orientar hacia lo que viene a ser otra patología que no es el glaucoma. ¿Por qué razón? Porque el paciente que tiene glaucoma nunca va a tener una disminución de la visión central. ¿Ya? Entonces, la agudeza visual se va a mantener hasta estadios terminales de la enfermedad. No va a haber cambios. Si hay cambios, hay alguna otra patología que está teniendo el paciente. Ver lo que es la presencia de una desaferentación pupilar aferente relativa. ¿Qué implica esto? Que hay una pupila que está semimidriática que no reacciona a la luz. Esto nos va a indicar una probable lesión del nervio óptico. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta estas consideraciones cuando estamos viendo a un paciente portador de glaucoma. Entonces, para la generación de glaucoma existen algunos factores de riesgo que es importante porque estas nos van a orientar sobre la probabilidad de que el paciente pueda tener glaucoma. Dentro de ellas, la presión intraocular se constituye en el factor de riesgo
más importante para glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Qué implica esto? De que si encontramos una presión intraocular elevada, ese paciente tiene más posibilidades de desarrollar glaucoma que otro paciente con presión normal. ¿Ya? La presión normal es entre 10 a 20, 21 milímetros de mercurio, y mayor de ello, ese paciente se constituye en un factor de riesgo para la presión intraocular. La presión intraocular tiene un ciclo circadiano y normalmente a lo largo de las 24 horas hay oscilaciones que van entre 4 o 5 milímetros de mercurio. Pero ya en un paciente glaucomatoso, esta variación circadiana es mucho más. 6 a 8 milímetros de mercurio, lo que es la variación de la presión a lo largo de las 24 horas. Tengamos en cuenta también de que esta elevación de la presión intraocular, las fluctuaciones de la presión intraocular, constituyen uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de glaucoma. Como dato, ¿no?, de que las presiones intraoculares que van a tener traducción en lo que es alteración en el campo visual son presiones intraoculares no tan elevadas, 21, 22, 23 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión intraocular va a ir variando o va a condicionar la aparición de alteraciones en el campo visual, de alteraciones en el nervio óptico, pero a lo largo de los años, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 10, 15, 20 años. ¿Ya? Lo que contraviene a lo que es un glaucoma agudo. En el glaucoma agudo, el daño en el nervio óptico se produce en horas, en días, ¿ya? Y un daño que es mucho más severo y que es irreversible. Otro factor de riesgo a tener en cuenta viene a ser el espesor corneal. Entonces, si el espesor corneal es menor a 555, pues existe la posibilidad que el paciente también pueda tener un glaucoma. Es un factor de riesgo que va a sumarse a otros factores. ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? Lo que es la edad. La prevalencia aumenta dramáticamente con la edad. Cuanto más años tenga el paciente, más probabilidad de que el paciente pueda desarrollar el glaucoma, ¿no? Se dice que en los mayores de 60 años el campo visual tiene hasta 7 veces mayor probabilidad de seguir progresión de daño. A mayor edad, entonces, más progresión de daño del glaucoma, ¿ya? La raza es otro factor importante en también la aparición de glaucoma, y dentro de ellas, un paciente de raza negra tiene más posibilidades de desarrollar glaucoma a una edad más temprana. El glaucoma va a ser mucho más refractario al tratamiento y se constituye en la principal causa de ceguera en estas personas de raza negra hasta 4 veces mayor que en la población general, ¿ya? Entonces tengan en cuenta estos factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma. A esto, la situación de historia familiar también es muy importante, porque el riesgo se eleva en 3.7 veces en personas que, por ejemplo, tengan un hermano con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿ya? Entonces, factor de historia familiar también es importante. Por otro lado, la miopía también se considera otro factor de riesgo, de tal forma que a mayor cantidad de miopía, a mayor dioptrías, va a haber también más posibilidades que el paciente pueda tener glaucoma. Entonces, cuando hablamos de glaucoma,
los factores de riesgo se convierten en lo que vendría a ser un factor importante para el diagnóstico de glaucoma. Habíamos adelantado que un paciente que tiene glaucoma, el diagnóstico se complica. ¿Por qué? Porque es asintomático, porque en lo que es atención primaria no existe el equipamiento necesario para hacer ese diagnóstico. Entonces, ¿en base a qué nosotros vamos a ver si el paciente puede tener o no glaucoma? En base a factores de riesgo. ¿Dónde está la edad, el antecedente familiar de glaucoma, lo que es la raza? Y en raza ya incluyámonos todos nosotros. A mayor edad, los latinos encabezamos la prevalencia en los momentos actuales, ¿ya? Entonces, ¿qué es o qué estructura es la que va a dañarse? Lo que es el nervio óptico. El nervio óptico es una prolongación del sistema nervioso central, está formado por 1.200.000 axones, que no es otra cosa que las células retinales, que sus axones van a formar el nervio óptico, que va a llevar la información desde la retina hasta la corteza occipital. Y es en este nervio donde va a existir daño tanto mecánico, vascular como apoptosis, que es la causante de los cambios que van apareciendo en el glaucoma. Un líquido claro fluye a través de la cámara anterior al frente del ojo, alimentando los tejidos. En el ángulo abierto, donde se unen la córnea y el iris, el líquido fluye a través de una malla esponjosa y sale del ojo. Pero si pasa muy lento, la presión adentro del ojo aumenta a un nivel que daña el nervio óptico, resultando en la pérdida de visión debido a un glaucoma del ángulo abierto. Si no se trata, la pérdida de visión avanza y pasa de una visión normal y sin dolor a una pérdida de visión periférica o lateral y eventualmente con pérdida total de la visión. Muy bien, entonces, en condiciones normales, en lo que viene a ser los procesos ciliares, se va a formar el humor acuoso. Este humor acuoso va formándose en forma progresiva, permanente, y desde este lugar va a ir a través de la cámara posterior, pasa por la pupila, a la cámara anterior, pasa a lo que viene a ser la malla trabecular, canal de Schlemm, y va a la circulación general. ¿Dónde está lo que viene a ser la situación que hace que la presión se eleve, o en todo caso la alteración que va a producir el glaucoma? Está en la malla trabecular, donde va a haber un enlentecimiento de lo que vendría a ser la salida del humor acuoso, ¿ya? Entonces, a través de la malla trabecular se va a producir la mayor eliminación del humor acuoso. ¿Qué ocurre cuando hay un paciente que tiene glaucoma? Pues va a haber una situación biomecánica que va a producir una alteración en la lámina cribosa por lo que es una presión intraocular elevada. Y esto va a hacer pues de que la lámina cribosa dañe en forma mecánica lo que es el paso del nervio óptico a través de esta lámina cribosa. Entonces, esto sucedería no solamente porque existe una presión intraocular elevada, sino en los casos donde la presión intraocular está normal, pues también habría una mayor susceptibilidad del nervio óptico a sufrir este daño mecánico a nivel de la malla trabecular. Hay una teoría vascular que explica también el daño que se presenta en el glaucoma, y viene a ser la teoría vascular, donde existiría una disminución de la perfusión del nervio óptico cuando existe la presión intraocular elevada, de tal forma que va a haber pues una desregulación vascular, fluctuaciones de presión intraocular
menor irrigación en la cabeza del nervio óptico y daño en el nervio óptico. Y hay una teoría neuroquímica donde habría un estrés oxidativo que va a producir una inflamación de la malla trabecular, habría una disfunción mitocondrial de la capa de fibras nerviosas, de la capa de fibras ganglionares, que produciría lesión a este nivel. Y todo ello va a hacer pues de que exista alteraciones, ¿no?, en la cabeza del nervio óptico. Pero ¿qué otra cosa va a haber? Va a existir una obstrucción en la salida del humor acuoso en lo que es la malla trabecular. ¿Qué va a producir esto? Va a producir pues inhibición de la proliferación de células epiteliales, inducción de síntesis de proteínas de la matriz extracelular, estimulación de crecimiento de células mesenquimales, que van a hacer que la malla trabecular pierda eficiencia en cuanto a lo que es eliminación del humor acuoso a través de ella. Entonces va a haber un aumento de la matriz extracelular y una acumulación de material en placa que va a hacer pues que disminuya lo que es la eliminación del humor acuoso a través de esta malla trabecular. Muy bien. También ya existen algunos genes que están mutados que van a explicar lo que es la alteración en el glaucoma. Uno de ellos dice que la miocilina está en cantidades mayores en lo que viene a ser pues la malla trabecular, de tal forma que esta sería una causante en estos pacientes de lo que viene a ser el retraso en la eliminación del humor acuoso. Están apareciendo nuevos genes que van más o menos orientados hacia lo mismo. Entonces, cuando ya tenemos a un paciente con glaucoma, el tamizaje va a verse complicado. ¿Por qué razón? Porque a nivel de lo que es la salud pública de primer nivel va a haber pues dificultad en cuanto a equipamiento y personas que estén capacitadas para llevar a cabo este diagnóstico inicial. Por lo tanto, un tamizaje no se recomienda que se haga, ¿ya? Pero sí, sabemos quiénes pueden tener glaucoma. Y esto lo sabemos a través de ¿qué? De lo que son los factores de riesgo. Usemos los factores de riesgo para hacer prevención, ¿ya? Antes de entrar a lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto, hay algunos glaucomas secundarios que pueden aparecer. Los glaucomas secundarios van a ser aquellas que aparecen por una enfermedad ocular subyacente. Un caso de uveitis de pronto que puede condicionar un glaucoma secundario o un glaucoma secundario a un proceso obstructivo de vasos venosos a nivel retinal que podría causar un glaucoma neovascular. En todo caso, este glaucoma secundario es bastante infrecuente, pero está presente. Tengamos en cuenta al glaucoma neovascular, que viene a ser el resultado de un problema vascular a nivel de la retina. Sea esto porque hay pacientes que tienen retinopatía diabética ya avanzada, pacientes que puedan tener obstrucción de vena central de la retina, etcétera, que ellos van a producir isquemia a nivel retinal, y esa isquemia retinal va a traducirse en lo que es la presencia de rubiosis o goniosinequias entre el iris y la córnea. O sea, cursan como si fuese un cuadro inflamatorio ocular. Entonces, cuando se presenta un glaucoma vascular, generalmente unilateral, este se va a tratar tratando la enfermedad de fondo. ¿Cuál es? La isquemia retinal, producida
por procesos de retinopatía diabética, obstrucción de vena central de la retina. El delegado, la delegada. A ver, tu vista. Son raros, ¿no? Paola, Paola Cala. ¿Qué te llama la atención ahí? Carreño. Algo. El ojo de la derecha completamente migrado. Ya, ¿qué más? Carvajal. ¿Qué te llama la atención? Una opacidad también, inyección ciliar y congestión. ¿Cuál es la inyección ciliar? ¿Y en el otro? Y también congestión alrededor de límites corneales. Señálalo ahí, lo que estás viendo, la congestión limbocorneal. Allá, allá. ¿Todos de acuerdo con ella? ¿Inyección ciliar? ¿Esa sería la inyección ciliar? Macedo. Macedo. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho tu colega? ¿Sí? ¿Ya? Manrique. Entre la esclera y el iris. Ya, ¿y esto qué es? Es la pupila. Ciliar. Sí. El iris. Iris. En el iris. ¿Qué hay en el iris? Congestión. Congestión. Vasos sanguíneos que no debieran de existir. Entonces, lo que acá estamos teniendo es vasos sanguíneos a nivel del iris. Es lo que se llama una rubiosis iridis. ¿Ya? O sea, hay vasos sanguíneos que son anómalos porque a nivel retinal hay una isquemia retinal. Esta isquemia produce vasos sanguíneos anómalos, ya sea sobre la retina, ya sea en el iris. En este caso, en el iris, como también se está viendo acá, que hay vasos sanguíneos ahí, eso es rubiosis iridis. Entonces, este paciente va a tener una presión intraocular elevada, ¿no? Y el tratamiento sería, pues, no tanto con hipotensores tópicos, porque no va a hacer nada, sino solucionar el cuadro de isquemia, ¿no? También puede haber glaucoma cuando hay un proceso inflamatorio a nivel ocular, como es la uveitis. Al haber una reacción inflamatoria dentro de lo que es a nivel ocular, pues esa reacción inflamatoria puede obstruir, ¿no?, lo que son la malla trabecular. Al haber células inflamatorias en la malla trabecular, esta malla trabecular va a tener mayor dificultad para drenar el humor acuoso
y esto eleva la presión intraocular. A la par que puede haber también pues sinequias en la malla trabecular, con lo cual se disminuye la cantidad de líquido que debe de pasar. Entonces hay que tratar al cuadro de fondo cuál es la uveitis, ¿ya? Entonces la uveitis es una causa importante de lo que viene a ser un glaucoma secundario. Cuando hablábamos de uveitis, ¿qué dijimos? Que el tratamiento era ¿verdad? Usar midriáticos y ciclopléjicos. Entonces, en este paciente está con la pupila dilatada, ¿verdad? Pero inicialmente cuando comenzó el proceso de uveitis, la pupila estaba más o menos ahí. Entonces se le ha puesto un ciclopléjico, se ha dilatado la pupila, y esto que indica de que la pupila se estaba adhiriendo, o el iris se estaba adhiriendo con cristalino. Al producirse la midriasis, se ha roto esta adherencia, por eso quedan esos puntos y el ojo totalmente en midriasis, ¿ya? Puede haber entonces formación de catarata, de glaucoma. ¿Qué está viendo acá? ¿Qué origen? ¿Por qué es hipopio? ¿Por qué lo pongo ahí? También en cuadro de uveitis hay pues hipopio, ¿ya? Es parte del cuadro de uveitis, ¿ya? Y glaucomas traumáticos, ¿no? Cuando hay un traumatismo en forma secundaria puede haber aumento de la presión intraocular por alteración traumática en el sistema de drenaje del humor acuoso, sobre todo en la malla trabecular. Por lo tanto, cuando hay un traumatismo a nivel ocular, siempre determinar la presión intraocular para ver cómo está, ¿ya? Muy bien, veamos entonces ahora lo que viene a ser el glaucoma de ángulo abierto. Habíamos adelantado y decíamos que era el glaucoma más frecuente porque hasta el 70% de los casos los pacientes tienen glaucoma o de glaucoma, el 70% son glaucoma de ángulo abierto mayor sobre los 50 años, crónico, meses, años, bilateral pero siempre asimétrico, asintomático, indoloro, donde va a haber una alteración progresiva de lo que es la cabeza, el nervio óptico traducido por una excavación y pérdida del campo visual. Esta es la forma como se va a expresar un glaucoma crónico de ángulo abierto. Rivera, a ver, léelo por favor. Glaucoma de ángulo abierto no afecta la visión. Toda una diapositiva para decir que no afecta la visión central, ya ténganlo presente. ¿Por qué? ¿A quiénes se da tratamiento de glaucoma? A personas mayores, 65, 70 años, ¿ya? El tratamiento de glaucoma produce efectos secundarios. A nivel local, va a haber irritación de los ojos, es complicado el tratamiento, aparte de que puede haber manifestaciones sistémicas. Entonces, explícale a un paciente que no tiene molestias, que ve bien, que con el tratamiento tiene molestias y encima que tiene que comprar mensualmente sus gotas, ¿qué va a hacer? ¿Con qué va a correlacionar mejoría?
generalmente sería con una mejora de visión. Pero si hay una buena visión, ¿qué mejoría va a experimentar? ¿Qué es lo que va a experimentar el paciente? Al contrario, efectos secundarios del medicamento. Va a haber enrojecimiento ocular, entre otras cosas, y esto conduce a ¿qué? A abandono de tratamiento. ¿Ya? Entonces, no afecta la visión central. Si el paciente tiene 20/20, puede estar con esa visión de 20/20 hasta el estadio terminal de la enfermedad y al día siguiente quedar ciego. ¿Ya? Si tiene 20/40, estará con 20/40 todo el proceso de enfermedad, salvo que aparezcan otras enfermedades que hagan que la visión disminuya. Ya habíamos hablado cuáles son los factores de riesgo. El más importante, si hay una presión intraocular elevada, el espesor corneal menos de 555 micras, edad avanzada, pacientes de raza negra, ténganlo en cuenta, porque en ellos es más grave la forma de presentación de la enfermedad, hay mayor posibilidad de que queden ciegos, historia familiar positiva, fluctuaciones de la visión. ¿Qué falta en este gráfico o en esta diapositiva? Faltamos nosotros. Faltamos nosotros, ¿ya? Que ya no constituimos el factor de riesgo importante. ¿Ya? Sobre todo a más edad, 70 años, 70, 80 años para adelante. ¿Ya? A ver, un paciente de 75 años que le encuentran presión intraocular alta, sin mayores cambios a nivel de la cabeza del nervio óptico, pero que ya traduce lo que es alteración en el campo visual. 22 milímetros de mercurio de presión intraocular. ¿Damos tratamiento? ¿No damos tratamiento? ¿Qué piensan? 80. 75 ya. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Yo sé que es una edad de riesgo, o sea, ya tiene una edad más avanzada, si bien la presión, como usted nos ha mencionado, pero tiene 22, a lo largo va a haber el tema de que puede ser de un momento a otro, y ya tiene una afectación en la visión, sobre todo esa parte. En el campo En visual. el campo visual, sí sería importante tratarlo para darle una mejor calidad. ¿Tendría mejor calidad de vida echándose sus gotas o sin gotas? Sin gotas. Mejor el, no, o sea, para que no siga avanzando. Para que O sea, no la siga idea es que avanzando. no siga avanzando. Sí. Pero en 15, 20 años, 95 años, 90 años, 100 años. O sea, una progresión así tan invalidante va a presentarse pues en 15, 20 años. Entonces, dar medicación a los 75 años, no sé. Habría que conversar con el paciente, con la familia, con todos, ¿verdad? De repente un control cada cierto tiempo sería mucho mejor que estar con las gotas pendientes en la mañana o mañana y noche y cosas. Con su control cada cierto tiempo. Ahora, ¿qué síntomas podría presentar? De repente visión empañada. Va a haber una pérdida gradual de la visión periférica hasta llegar a una visión en túnel, pero esos son pues estadios muy avanzados de la enfermedad. Describen cierta incapacidad para ajustar los ojos en habitaciones oscuras. Si tú vas de una zona iluminada a una zona oscura, demora más en adaptarte a esa oscuridad. Se ve anillos de colores alrededor de las luces por el aumento de edema a veces a nivel de la córnea por la presión intraocular alta.
y puede haber cefalea. ¿Ya? Entonces, vean, es totalmente inespecífico. No hay algo que diga esto es glaucoma. ¿Ya? Pero si viene un paciente de 60 años que le duele los ojos, que le tiene una cabeza, un dolor de cabeza en la parte anterior, etc., ¿qué hacemos? En ellos sí, descartar glaucoma. ¿Cómo está la presión? Hacer un fondo de ojo para ver qué cambios hay en el nervio óptico. Si hay algún cambio, hacer su campo visual. Ya. Pero eso le harían a uno de 25, 28 años. No. Entonces, va a haber síntomas muy pocos. Asintomáticos hasta que existe una pérdida considerable del campo visual. Pero sí existe bastante signología. ¿Ya? ¿Qué signos? La presión intraocular alterada, aumentada, fluctuaciones en la presión intraocular a lo largo del día, cambios en la papila óptica, que va a hacer pues, que el nervio óptico se convierta en un sospechoso portador de glaucoma. Habrá reducción del campo visual en la capa de fibras nerviosas, ¿no? Si esta es la visión normal de una persona, en el glaucoma que vamos a encontrar una pérdida progresiva de la visión, manteniéndose la visión central intacta. ¿Ya? Entonces, cuanto más tiempo pase el glaucoma y esto esté dañando el campo visual, más pérdida de la visión central, manteniendo parte de la visión central. ¿Ya? Pérdida de visión periférica. Pérdida de visión periférica, manteniendo la visión central. Entonces, en el glaucoma de ángulo abierto, no da síntomas hasta estadios bastante avanzados. No tiene cura, solamente tratamiento para evitar progresión de daño. No recuperar el daño producido. El daño que se produce es totalmente irreversible. Entonces, como manifestación clínica, serán pacientes asintomáticos hasta estadios, hasta etapas bastante avanzadas, ¿no? Se debe hacer una valoración oftalmológica en pacientes portadores de factores de riesgo. Elevaciones de la presión intraocular, incluso hasta 40 milímetros de mercurio, no dan sintomatología. ¿Ya? Entonces, pues, no van a causar dolor, enrojecimiento, ni síntomas visuales. ¿Pero qué va produciendo esto? Daño irreversible del nervio óptico. No hay pérdida de la agudeza visual. Siempre se mantiene la agudeza visual central conservada, con una visión en túnel, ¿sí? Que puede llegar a la ceguera. Entonces, la pérdida del campo visual, que es irreversible, en un momento ya se convierte en ceguera. En todas estas imágenes, ¿cuál es la constante? La visión Es central. esto. Se ve el globo en todo momento. ¿Qué se pierde? Todo el globo. ¿Ya? Entonces la agudeza visual no se deteriora. ¿Ya? Entonces, para el diagnóstico, ¿qué es lo que hacemos? Medir la presión intraocular, porque el 70% va con presión intraocular alta, el 30% con presión intraocular normal. ¿Ya? Hacer una oftalmoscopía. ¿Qué implica esto? Ver qué cambios existen en el nervio óptico. La gonioscopía nos va a determinar si es un glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado, hacer la campimetría, paquimetría, para tratar de consolidar lo que es el diagnóstico. Bueno, la tonometría, determinación de la presión intraocular
De todas ellas, la tonometría de aplanación de Goldman es la forma más exacta, ¿ya? Para el diagnóstico y sobre todo para lo que es la determinación de la presión intraocular en el seguimiento a lo que es el tratamiento, porque se tiene que tener una determinada presión intraocular objetivo para ver si está cumpliendo el tratamiento o no. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Cuando estos dos semicírculos entran en contacto y forman un solo tipo de imagen, ¿ya? Entonces, ahí se mide lo que es la presión intraocular. La tonometría de aplanación para adultos, la tonometría de aplanación pediátrica, que con previa sedación se mide la presión intraocular. Cuando esté la presión intraocular, ya sea alta, ya sea baja, se hace la evaluación del nervio óptico. Y en el nervio óptico lo que tenemos que evaluar es la presencia de excavación del disco, ¿ya? Entonces, un disco óptico que tiene una excavación aumentada sugiere la presencia de glaucoma. Buscaremos la presencia de hemorragias sobre el disco, la presencia de muescas, adelgazamiento del anillo neural y asimetría de los dos nervios ópticos que vamos a ver. Entonces va a existir una excavación óptica que es una depresión pálida en el centro de la papila del nervio óptico, ¿ya? Entonces, si esto es un fondo de ojo normal, la copa del nervio óptico, la excavación, viene a ser la parte más blanquita, ¿ya? Entonces, usualmente en condiciones normales, esto representa de repente un 20% de todo lo que es el área de la papila. Esta excavación es por donde emergen los vasos sanguíneos. En el glaucoma, esta excavación va aumentando, de tal forma que en algún momento podrá ser un 40, un 50, 60, 70% más de excavación a nivel del centro de la papila, que está traduciendo un mayor daño en el paciente con glaucoma. Entonces, esta excavación, que representa el 20%, va aumentando a lo largo de la enfermedad del glaucoma. ¿Qué están viendo ahí? ¿En cuál de las imágenes? ¿Cuál? ¿Cuánto de excavación en la de abajo? ¿Y en la de arriba? 50. Un poquito más, ¿no? 50, 60, 60, 70 y otros, ¿no? Pero hay una excavación grande. Esa excavación ya está indicando, hasta demostrar lo contrario, que ese paciente tiene pues glaucoma probablemente, porque hay una excavación que no es normal. Donde está la flecha, ahí hay un vaso sanguíneo, ¿no? Pero ese vaso sanguíneo aparece sobre todo en el glaucoma de tensión normal. ¿Ya? Entonces, si tenemos una excavación grande, amplia, es lógico que el anillo neural también adelgace, ¿verdad? Entonces, este adelgazamiento del anillo neural también es una indicación de que hay mayor daño glaucomatoso. Ahora bien, tenemos una excavación amplia, pero acá existe una presencia de muesca. Esta presencia de muesca, ¿no?, traduce de que ese paciente probablemente tenga glaucoma, ¿ya? Se dice que esto puede ser patognomónico de lo que es el glaucoma, si uno ve esa muesca.
¿Qué les llama la atención ahí? ¿Qué asimetría? ¿Qué asimetría? La excavación y la De la papila, de la excavación, ¿de qué? excavación y la De la excavación. ¿Dónde hay más excavación? En la derecha. ¿Ya? Entonces, hay excavación en los dos, una excavación amplia. Ya esa excavación es bastante sugestivo de glaucoma. Pero si a eso tenemos una asimetría, donde hay menor excavación en un ojo y mayor en el otro, esta asimetría también es bastante sugestiva de glaucoma. También puede haber atrofia a nivel peripapilar que suele presentarse en situaciones de glaucoma. ¿Ya? También existen pérdida de fibras nerviosas a nivel de la retina, que son defectos que van apareciendo en forma localizada, ¿no? En lo que viene a ser pues, el desarrollo del glaucoma. ¿Ya? Pero esta pérdida de células, capa de fibras nerviosas a nivel de la retina, es un poquito más difícil de poder ver. Pero en todo caso, esto sí es más discriminable cuando se hace una tomografía de coherencia óptica como vemos. La gonioscopía, ¿para qué servía? Para determinar el ángulo, el tipo de ángulo cerrado, ángulo abierto, de pronto para ver si hay o no sinequias en la malla triangular que puedan explicar esa presión intraocular. Ahora, dentro de lo que es glaucoma de ángulo abierto, hay diferentes tipos de glaucomas que con lo que es la gonioscopía puede ir determinados. Pero ya cuando tenemos cambios sospechosos de glaucoma en la cabeza del nervio óptico, hay que pedir algunos exámenes para confirmar el diagnóstico. De entre ellos tenemos la tomografía de coherencia óptica, que es un examen que es muy usado para todas las patologías, ¿ya? Pero en todo caso, en lo que es la patología del glaucoma, al ser un estudio estructural, porque solamente nos va a dar cómo está el nervio óptico, cómo están la capa de fibras nerviosas, la capa de célula ganglionaria de la retina, etc., sí nos va a dar información respecto a la cantidad de capa de células nerviosas, a la cantidad de lo que son la capa de células ganglionares que se ven disminuidas. Y esta disminución de la capa de fibras nerviosas, de la capa de células ganglionares, se dice que aparece hasta 7, 8 años antes de que pueda aparecer cambios en lo que es el campo visual. ¿Ya? En todo caso, es un diagnóstico precoz el que nos va a dar, pero que para iniciar tratamiento no ayuda mucho. Si vamos a buscar lo que es la cantidad de capa de células retinales, lo vemos en lo que es la cabeza del nervio óptico y la capa de células ganglionares en lo que es el área macular, que en patología de glaucoma, en ambas debe haber disminución de estas capas, ¿ya? Entonces, con lo que viene a ser la OCT, vamos a tener un diagnóstico bastante temprano del glaucoma, ¿ya? Y es mucho más importante para hacer este diagnóstico temprano. Ya en estadios más avanzados no es de tanta ayuda. En todo caso, más adelante se determinará si este diagnóstico temprano de glaucoma justifica el que se pueda iniciar el tratamiento, ¿ya? Porque si de pronto el campo visual está todavía normal, se espera para lo que es el tratamiento. De ellas, lo que viene a ser el encontrar el complejo de células ganglionares es un valor mucho más estable
porque a lo largo de toda la enfermedad, sea que el glaucoma sea leve, moderado, severa, va a tener un valor más importante que solamente lo que es la pérdida de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Entonces, la OCT puede detectar progresión en un glaucoma preperimétrico, o sea, pre-campo visual, ¿ya? Te da un diagnóstico temprano, pero no reemplaza el campo visual ni a una correcta evaluación clínica, solamente es complementario a este examen, ¿ya? El campo visual computarizado es un estudio funcional del nervio óptico, entonces esto tiene mucha mayor validez en cuanto a lo que es el diagnóstico del daño del glaucoma que puede haber y nos determina pues la severidad de daño por glaucoma, ¿ya? Todavía es la principal forma como se evalúa la progresión de daño o la respuesta al tratamiento en caso de glaucoma, ¿ya? Si hay deterioro en el campo visual, ese quiere decir de que el tratamiento no está surtiendo efecto. Entonces, si bien aparecen en estadios iniciales daños a nivel central, en lo que es la evolución de un glaucoma crónico de ángulo abierto, la lesión que se va a dar va a ser principalmente a nivel periférico. Una lesión periférica que va a ir progresando en el tiempo, ¿no?, hasta llegar a la ceguera, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que con el campo visual, pues se puede hacer el seguimiento y la intención del tratamiento es de que no exista progresión de daño en el campo visual, que es algo que se puede uno objetivar que solamente viendo lo que es las alteraciones que pueden aparecer en la cabeza del nervio óptico. Entonces, cuando ya tenemos a un paciente que tiene el diagnóstico de glaucoma, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Retardar o detener la progresión de la enfermedad. Y esto tiene que ser a lo largo de toda la vida. Probablemente a futuro tengamos conocimiento de qué factores influyen en lo que viene a ser la génesis del glaucoma para orientar lo que es el tratamiento hacia aquello que está produciendo el glaucoma. En el momento actual, el tratamiento va orientado a determinar la presión, disminuir la presión intraocular, cualquiera que sea la etiología de glaucoma. Un glaucoma con presión intraocular elevada o un glaucoma con presión normal, ¿ya? Entonces, en cualquiera de las dos se da el tratamiento, ¿ya? Entonces, al momento actual decíamos, el tratamiento está orientado a disminuir la presión intraocular. Quizás más adelante ya haya alguna medicación que vaya orientado a lo que es una neuroprotección, de que de pronto esa presión intraocular, fluctuaciones en la presión intraocular, no hagan pues daño en las personas, ¿ya? Cuando tenemos un tratamiento médico, ¿no?, porque se comienza siempre con un tratamiento médico, se tiene que determinar una presión intraocular meta, una presión intraocular que no cause disminución o no progrese en lo que es alteraciones en el campo visual, ¿ya? Entonces tenemos que tener una presión meta de tal forma que produzca estabilidad en lo que viene a ser progresión de glaucoma. Tiene que haber tolerancia y cumplimiento. ¿Qué implica esto? De que el paciente con las gotas pues tiene que tener la menor
efecto secundario de las gotas y que el paciente acepte este tratamiento, que sea tolerado por el paciente de tal forma que pueda cumplir con este tratamiento. Y en lo que es, si va a darse 2 o 3 gotas a estos pacientes, que esas gotas tengan mecanismos de acción diferentes para potenciar verdaderamente sus efectos. ¿Ya? Entonces, respecto más o menos a lo que es la presión meta, se dice que cuando el diagnóstico no es tan avanzado del glaucoma, puede bajarse un 20% de la presión intraocular. Pero ya en los estadios más avanzados, la presión intraocular tiene que ser reducida en una forma mucho más severa, hasta un 30%, 33%. Y en los casos donde haya un glaucoma avanzado, la presión debe estar por debajo de 14 milímetros de mercurio para evitar progresión de daño. Tolerancia y cumplimiento. Si el paciente cada vez que se echa las gotas va a estar así, va a estar todo el día así, pues no tolera el medicamento, ¿no? Se tiene que ver también pues, los costos, la disponibilidad. Hay productos que no hay pues, en provincias, ¿no? Y si está más alejado, peor. Tengan en cuenta que generalmente el tratamiento se da en personas ya ancianas y las gotas están calculadas para un mes, pero muchas veces el paciente se le saca la gota en 15, 20 días porque de 2 gotas que se echa a veces uno entra al ojo, el otro no, ¿no? Entonces pues todo eso se tiene que considerar para dar el tratamiento. Y el seguimiento se hace en base a la campimetría. Si hay una papila óptica que está estable, pero sobre todo una campimetría que es estable, entonces ese tratamiento está dando buen resultado. Y es preferir el seguimiento a través del campo visual, porque lo que es los cambios en la pupila son mucho más inespecíficos en hacer el seguimiento. ¿Por qué fracasa un tratamiento? Porque la presión inicial que se tuvo para disminuir la presión intraocular fue inadecuada, por no cumplimiento del tratamiento o porque la medicación no evita las fluctuaciones de la presión intraocular a lo largo del día. Muy bien, entonces el tratamiento generalmente se inicia con lo que es hipotensores oculares, de los muchos que hay en el mercado, la más importante, los análogos de prostaglandinas, los beta bloqueadores. Entonces, los análogos de las prostaglandinas son al momento actual la primera elección en un paciente con glaucoma para iniciar el tratamiento, ¿ya? Es un muy buen hipotensor, favorece su dosificación, ya que es solamente una vez al día, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir? Esto va a producir un aumento de salida del humor acuoso a través de la malla uveoescleral. Habíamos adelantado de que el humor acuoso que se va a ir formando va a salir principalmente, casi en 80% de los casos, a través de la malla trabecular, ¿ya? Eso es por donde se elimina el humor acuoso la mayoría de las veces, pero también a través de la malla uveoescleral sale humor acuoso y esto se ve potenciado por los análogos de las prostaglandinas. Reducen la presión intraocular entre 25 a 33%, es muy buen hipotensor. ¿Y por dónde va a hacer el mecanismo de acción? Va a aumentar lo que es el flujo uveoescleral, ¿ya? Esto es importante
en el caso de los análogos de las prostaglandinas. ¿Tienen efectos adversos? Sí. Locales y sistémicos, ¿ya? Dentro de los efectos adversos sistémicos tenemos pues cefalea, síntomas gripales, mialgias. A nivel ocular hay oscurecimiento del iris y las pestañas. Los pacientes de ojos claros sufren este oscurecimiento del iris. Hay hipertricosis, las pestañas se vuelven mucho más gruesas, triquiasis, distriquiasis, hiperemia conjuntiva. ¿Ya? Contraindicaciones en caso de procesos inflamatorios intraoculares: uveitis anterior, edema macular cistoide, queratitis herpética, etc. ¿Ya? Ahí contraindica el uso de análogos de las prostaglandinas. ¿Ya? Triquiasis, distriquiasis, hipertricosis, ¿no? Pero lo más importante es cambio en la coloración del iris. Los beta bloqueadores son otro grupo de medicación tópica que actualmente se ha convertido en un medicamento de segunda línea. Antes de la aparición de los análogos de prostaglandinas, constituían la primera línea de lucha contra el glaucoma. Se usa con aplicaciones de 2 veces al día, inhiben lo que es la producción del AMP cíclico en el epitelio ciliar, lo que hace que haya una disminución de secreción del humor acuoso. ¿Ya? Reducen la presión intraocular entre 20 y 30% de la presión intraocular, de tal forma que también es un muy buen hipotensor ocular. ¿Qué tiene efectos secundarios? También. ¿Qué efectos adversos? Sistémicos. Pacientes que tienen bradicardia, broncoespasmo, hipotensión. Hay exacerbación de la miastenia graves. ¿Ya? A nivel ocular, visión borrosa, hipoestesia corneal, alergias, queratitis por herpes simple, etc. ¿Ya? Contraindicaciones: asma bronquial, arritmia cardíaca, EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva, embarazo, etc. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes los efectos sistémicos son muy importantes. ¿Ya? No dar lo que es beta bloqueadores en pacientes con asma bronquial, en pacientes que tengan EPOC, que tengan pues lo que es bradicardia, arritmia cardíaca, etc. ¿Ya? Ahora, la concentración, ¿qué concentración puede haber? Pues en una gota, ¿ya? Es mínima, pero estas reacciones son de tipo de hipersensibilidad. Por lo tanto, una gota te puede desencadenar una crisis asmática. ¿Ya? Entonces, tengamos mucho cuidado en dar este medicamento en pacientes que tienen esa contraindicación. Cuando recetábamos estos productos, siempre hacíamos énfasis en procesos de asma bronquial, arritmia cardíaca. ¿Ya? Hipotensión era una contraindicación que lo decíamos porque está descrito. Hasta que ya tuve la oportunidad de ver a una paciente bastante cercana con hipotensión ortostática, etcétera, por el uso de estos medicamentos. ¿Ya? O sea, ahora pues ya, sí, sufre la presión, puede tener esto, etcétera, entonces hay que cambiar de medicación. Vean, ¿qué hay ahí? No. Lesiones corneales, desepitelización corneal, queratitis corneal, producido por beta bloqueadores. ¿Qué está produciéndose al otro lado? Congestión ocular.
¿Ya? Eso es algo que está presente en todos los hipotensores oculares. ¿Ya? Entonces, no es fácil. O sea, un paciente que tiene todos los días con el ojo rojo así, se quejan. ¿Qué hacemos? Los agonistas adrenérgicos, que también existe, la brimonidina es un muy buen producto, pero el problema es como monoterapia, tienes que usarlo 3 veces al día. Entonces, una gota te dura para 10 días. ¿Sí? 3 veces al día, en ambos ojos son 6 gotas. En 5 mililitros, ¿cuánto viene? Te da para 10 días, 90 y tanto cada gota. Para el mes ya tienes 300 soles, mensual, ¿no? Entonces, complica, no es sencillo. Por eso decíamos que hasta 20-30% del presupuesto va a lo que es tratamiento de glaucoma y un tratamiento de por vida. Estos agonistas adrenérgicos tienen una reducción menor, 20 a 25%. Entonces, son tratamientos alternativos a las 2 primeras que hemos dado, ¿ya? Pero a veces los beta bloqueadores no son bien tolerados. Los análogos de prostaglandinas, procesos inflamatorios, no se puede dar. Y también tienen, pues, sus molestias secundarias, ¿ya? Ahora, estos agonistas adrenérgicos tienen efectos adversos. Puede haber sequedad bucal, alucinaciones, terrores nocturnos, cefalea, hipotensión ortostática, bradicardia, apnea. A nivel ocular, prurito, foliculitis, dermatitis, conjuntivitis alérgica, etc. ¿Ya? Recuerden que el tratamiento se da en personas de edad. Con beta bloqueadores puede haber trastornos de conducta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? Ya demencia senil, ¿verdad? El pobre viejito, cuando tiene un efecto secundario. ¿Ya? Entonces hay que ver todas esas consideraciones para tener o para dar el tratamiento. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica también son otros productos que aparecen en forma tópica y en forma sistémica. Las de forma tópica se usan como coadyuvantes de otro tipo de medicamentos, porque no tienen tanta cantidad de efecto para bajar la presión intraocular. Pero las de vía sistémica sí son productos muy buenos que se van a usar, pero no para situaciones de tratamiento crónico, sino para situaciones de tratamiento agudos, ¿ya? Glaucoma agudo, acetazolamida o un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Lo que es cuando al paciente se está preparando para un acto quirúrgico, etc., se puede usar los inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía sistémica, ¿no? Tienen también efectos adversos. A nivel sistémica, parestesias, acidosis metabólica, hipocalemia, litiasis renal, gastritis, etc. Y a nivel ocular, blefaroconjuntivitis alérgica, dermatitis periocular, edema corneal, etc. ¿Ya? Entonces, a nivel sistémico, ¿cuál es la manifestación más importante? Viene a ser las parestesias. ¿Ya? Pacientes al segundo, tercero, cuarto día vienen porque suspendieron la medicación. ¿Por qué? Porque le hormigueaban las manos, los pies, etc. ¿Ya? Y aparte de eso, que te pueden producir cálculos, hiperemia conjuntival, ¿no? Problemas de superficie ocular, etc. Entonces, pues, hay una serie de productos que existen, pero que todas ellas tienen efectos sistémicos.
En los casos de glaucoma agudo, se puede usar pues, también agentes hiperosmóticos como la glicerina al 50%, el manitol al 20%, que van a tener muy buen efecto, ¿ya? Pero es en situaciones de glaucoma crónico, digo agudo, ¿ya? Agudo, no en el crónico, imagínense, no se ve, ¿ya? Y combinaciones, tiene que ser combinaciones que tengan diferente mecanismo de acción. Si das dos buenos productos con el mismo mecanismo de acción, no vas a potenciar el efecto. Se están incorporando nuevos productos, ¿no? Nuevos productos donde supuestamente se está apuntando hacia lo que vendría a ser la neuroprotección, ¿ya? Todavía los productos nuevos siempre van a disminuir la producción de humor acuoso o la disminución de la presión intraocular, pero a eso ya está teniéndose algún grado de lo que viene a ser neuroprotección, ¿ya? Pero eso todavía se verá en el tiempo, ¿no? Si esto se cumple, ¿ya? Hay ya diferentes familias de medicamentos que cumplen esa función. También existen dispositivos de liberación prolongada, de tal forma que de repente con esto podemos asegurar una liberación del producto a lo largo de las 24 horas con una mejor protección del ojo, porque la presión intraocular es más estable, ¿ya? Es una alternativa que habría que ir viendo. Muy bien. Otra forma de tratamiento viene a ser la trabeculoplastía láser selectiva, ¿ya? Trabeculoplastía láser selectiva, ¿ya? Que da muy buen resultado y que incluso se dice que de pronto esta sería la primera causa o la primera forma de enfrentar a un glaucoma, ¿ya? Sobre lo que es los medicamentos tópicos. Entonces, a ese nivel está la trabeculoplastía láser selectiva, que va a producir un mejor flujo de salida del humor acuoso, ¿ya? Es un muy buen producto. Por ahora todavía tiene un efecto temporal de 5 años y un factor de desregulación del efecto de esta trabeculoplastía láser selectiva viene a ser el uso de corticoides, tanto tópico como sistémico, ¿ya? Si en un momento que está yendo muy bien la trabeculoplastía láser selectiva, usas corticoide tópico o sistémico, se desregula, no funciona, ¿no? Al 100%, ¿ya? Entonces, ese es un factor que va en contra, pero por 5 años, si no sucede eso, por 5 años estarías muy bien con este procedimiento. Y a los 5 años se reevalúa. ¿Qué se hace? Se pone otra dosis, se da alguna medicación adicional, etc. ¿Ya? Entonces, es buena alternativa al momento. También existen cirugías de incisión mínima para el glaucoma, que es el colocar una serie de adminículos ahí para que se produzca lo que es la salida del humor acuoso en forma más libre, ¿ya? Muy buenos productos, pero para casos de glaucoma entre leve a moderado, ¿ya? Entonces, esto es una muy buena alternativa. Existen muchos dispositivos para lograr esto, pero tiene que ser glaucoma leve a moderado. Lo que es la trabeculoctomía, que viene a ser una fístula entre la cámara anterior y lo que viene a ser la superficie, ocular, es todavía uno de los tratamientos que mejor resultado da, ¿ya? Es un muy buen procedimiento. Puede haber también fracaso en la trabeculoplastía, pero es un tratamiento que se da cuando falla lo que es el tratamiento médico, falla la trabeculoplastía láser selectiva, se puede pensar en este procedimiento. ¿Y en qué consiste? En hacer un trabéculo, ¿no?
se diseca parte de la esclera, ahí tenemos lo que es el trabéculo, se saca esta parte y se vuelve a hacer. De tal forma que va a haber una comunicación entre el iris, por este trabéculo pasa a la superficie ocular. ¿Ya? Es un buen procedimiento. Tenemos una ampolla filtrante. ¿Ya? Siempre se hace una iridectomía, como se ve acá. Entonces, se ha hecho, ¿qué cosa? Una fístula desde la cámara anterior con la superficie ocular. ¿Ya? Muy buen procedimiento, no exenta de peligros, pero raros, pero sí es un buen procedimiento. ¿Puede cerrarse? Sí. Para eso se usa la mitomicina C para evitar reacción inflamatoria en la superficie, para que no se pegue ese flap que se hizo, para que no se pegue lo que viene a ser la conjuntiva. ¿Ya? Con eso mejoran todavía los resultados de esta ampolla filtrante. También existen pues lo que son las válvulas. Unas válvulas donde va a haber un eje que va a estar en la cámara anterior, por donde pasará el humor acuoso a esta zona valvulada y de ahí pasa a donde, a la circulación general. ¿Ya? Otro buen procedimiento para algunos tipos de glaucoma. Muy bien, entonces, cuando hablamos de glaucoma, hablamos pues de una neuropatía óptica crónica, progresiva, que se caracteriza por una pérdida de células ganglionares y sus axones, que se va a traducir en el examen clínico por disminución de la capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares y aparición de cambios en la cabeza del nervio óptico que estarán refrendados por lo que es alteraciones en el campo visual. Es un problema de salud pública, tercera causa de ceguera. En todo Latinoamérica tenemos una alta prevalencia y los pacientes se van a duplicar en 20 años. ¿Ya? Muy bien, entonces cuando tenemos a un paciente con glaucoma, el tratamiento ya se ha visto, pero hay algunas circunstancias que ya en el paciente identificado se deben de practicar. ¿Cuál es? Mantener el índice de masa corporal dentro de lo normal. Son pacientes que mejor van a tolerar a lo que es el glaucoma, ¿no? El tratamiento va a ser mucho mejor, acompañado de una dieta saludable, la realización de ejercicios regularmente, pero como ahora se hace yoga y tantas cosas, evitar estar de cabeza, ¿ya? Como ejercicio, porque ahí se exacerban las manifestaciones de lo que es el glaucoma. Evitar maniobras de Valsalva, ¿ya? Entonces todo eso, si ya tienes glaucoma, tienes que evitarlo. Hay un tipo de glaucoma que es el de células exfoliativo, ¿no? Tomar máximo 3 tazas de café, porque si no empeora el glaucoma. Si te dicen, tiene glaucoma pseudoexfoliativo, pues ya no tomarás el café. Sí, pues. Iridotomía láser en los pacientes que tengan el riesgo de desarrollar glaucoma. Entonces, a todo el tratamiento que hemos estado indicando, agregar estas cosas para que el glaucoma no nos haga daño. ¿Ya? Muy bien. Todo lo que hemos visto es el glaucoma a tensión elevada. ¿Ya? Pero hay un glaucoma a tensión normal, donde la presión intraocular está normal, pero existen cambios glaucomatosos. ¿Ya? El glaucoma de tensión normal es más frecuente en ancianos y en mujeres, pero cuando se presenta va a haber
cambios que son característicos semejantes a la del glaucoma crónico de ángulo abierto. Por lo tanto, va a haber pérdida del campo visual, también semejante al glaucoma de ángulo abierto. El ángulo de drenaje es un ángulo abierto y ausencia de causas secundarias, ¿no? ¿Qué signos vamos a encontrar? En la cabeza del nervio óptico, excavación glaucomatosa, cambios parapapilares, igual al glaucoma primario de ángulo abierto. Mayor hemorragia, incidencia de hemorragias en astilla, en estos pacientes con glaucoma de tensión normal. Habrá defectos en el campo visual, todo semejante a lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Qué es lo que más o menos suele en algo diferenciar al glaucoma de tensión normal? Es que hay otras características que estos pacientes van a referir. Van a tener el fenómeno de Raynaud en estos pacientes, van a tener episodios de migraña que son mucho más frecuentes, tendrán hipotensión sistémica nocturna o sea por lo que de pronto hay un sobretratamiento del glaucoma que tienen, va a haber un flujo reducido en la arteria oftálmica. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber pues un fenómeno vascular principalmente, que en algo diferencia a lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, el tratamiento también va a tener las mismas características, tratar de reducir la presión intraocular en 20%, 30%, dependiendo de lo que viene a ser el daño que exista en el campo visual. Se podrá usar las gotas, se podrá usar los dispositivos de pequeña intervención, se podrá usar trabeculoptomía, etc. ¿Ya? Pero esta es una forma de presentación del glaucoma donde la presión intraocular va a estar siempre en límites normales. ¿Ya? Y para terminar, tenemos lo que es el glaucoma congénito, que es bastante infrecuente en su presentación, pero cuando se presenta hay que estar alertas porque es una patología que se presenta en los primeros 3 años de vida. En el primer año ocurre hasta en 80% de los casos, en el primer año de vida, bilateral en 75% de los casos. ¿Y qué es lo que va a presentarse en estos pacientes? Lo que se llama un buftalmos, un ojo bastante grande. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener una presión intraocular que está actuando dentro de un ojo que todavía tiene tejido que es bastante inmaduro, y esto hace que el ojo vaya creciendo. ¿Ya? Entonces, este crecimiento del ojo se va a notar sobre todo en lo que es un ojo grande y anomalías en el diámetro corneal, de tal forma que estos pacientes van a presentar lo que se llama una megalocornea. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, para hacer el diagnóstico, vamos a tener que evidenciar aumento de la presión intraocular y cambios en lo que es el nervio óptico, y todo esto se va a hacer bajo sedación. De tal forma, presiones mayores de 20 milímetros de mercurio serán sospechosos el cuadro. Si hay asimetría en la relación copa-disco o aumento en lo que viene a ser la excavación, también será sospechoso. Se debe hacer la medición con retinoscopía. ¿Qué es esto? Determinar cuánto de medida tiene el paciente. Al crecer el ojo, generalmente los pacientes tienden a miopizar, son pacientes miopes, que va a ser algo que va a sumar al diagnóstico de glaucoma. Y vamos a encontrar pues también córneas largas, una megalocornea mayor de 12 milímetros. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, ¿qué otra cosa puede hacer sospechar la presencia de lo que viene a ser glaucoma congénito? La presencia de edema corneal, fotofobia, lagrimeo. ¿Ya? Cuando se presentan con epíforas, lagrimeo, fotofobia, edema corneal, hay que estar alertas de que podría haber un glaucoma congénito. Entonces, ¿qué síntomas podríamos tener?
irritabilidad, fotofobia, epífora, una pobre visión. ¿Y qué signos podríamos encontrar? Elevada presión intraocular, oftalmos, edema corneal, daño al nervio óptico y las estrías de Hart, que lo vamos a ver. A ver, Echandía, ¿qué te llama la atención? Bueno, el ojo del lado derecho. Veo también la sensación de lagrimeo, bueno, la presencia de lagrimeo. ¿Ya? Que está grande. Eso podría ser. Yomeni, ¿qué más te llama la atención? ¿Ya? ¿En el izquierdo o derecho? Ya, en el izquierdo. ¿Qué más? ¿Edema de dónde? Hay edema corneal, pero hay un edema corneal que se traduce por una mancha blanquecina. ¿Ahí? ¿Qué hay? Claro, en el ojo izquierdo, oftalmos, edema corneal, ¿no? Sería un glaucoma congénito. ¿Qué hay ahí? Edema corneal, la córnea es transparente siempre. Entonces, un edema corneal tiene que llamar la atención. Si es en alguien menor de 1 año, tenemos que descartar glaucoma congénito. Estas son las estrías de Hart. Ruptura de capas de la córnea. Por esta ruptura entra el agua y de pronto se vuelve un edema córneo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que presenta en un paciente con glaucoma congénito. ¿Y cuál es el tratamiento? Tratamiento quirúrgico. ¿Ya? El tratamiento médico no da resultado. Entonces, siempre el tratamiento es quirúrgico. ¿Ya? Listo, chicos, con eso terminamos. Chicas.